Un instante, una foto. Hemos venido aquí hoy a muchas cosas. Una época de cambios que devienen un cambio de época. A muchas cosas, a caminar, a marchar, a saltar, a cantar. Una frase, un sentimiento colectivo y las ganas de hablar de nosotros en nuestro idioma. Pero entre tantas cosas de las que hoy hemos venido a hacer aquí a Mar del Plata hoy, nuestros problemas, nuestras soluciones, nuestra América adulta y soberana. Y cada uno de nosotros trajo una pala. Un fantasma recorre Europa y el mundo entero. Una pala de enterrador. Un continente que expone a la faz del mundo entero sus conceptos, sus fines, sus aspiraciones. Y una frase que lo resume todo. Porque aquí en Mar del Plata, gritada en el lugar indicado, está la tumba del Alca. En el momento exacto. Vamos a decirlo. Alca, Alca, al carajo. A partir de este momento, Alca, Alca, al carajo. Las fronteras se abren y la patria se agranda. Esto es Al Carajo. Noticias, política y cultura de América. Esto es Al Carajo. El forastero se refugió en el ritmo lúgubre del ir y venir de los abanicos para olvidar la extrañeza de hallarse frente a esas caras desconocidas. Isabel y Conchita, condenadas a gastarse poco a poco entre los muros de sus casas, comieron con desgano las golosinas por las que escurría la miel ardiente. Tomás Segovia se esforzó por ensartar frases brillantes como cuentas, pero ante el silencio de sus amigos perdió el hilo y las vio rodar melancólico por el suelo y perderse entre las patas de la silla. Bienvenidos, bienvenidas al programa número 19, año 2026 de Al Carajo Radio, que ya empezó desde otro pasaje de la novela Los recuerdos del porvenir de Elena Garro. Martín Moncada contemplaba la noche desde un lugar apartado. Hasta él llegaban algunas palabras de Segovia. «Es un hombre muy raro», susurró doña Elvira al oído del extranjero. Ante el fracaso de la reunión, la señora buscaba el camino de las confidencias. Hurtado la mira sorprendido, la viuda le indica con señas la lejanía voluntaria de Martín Moncada. Hubiera querido decirle la opinión que tenía sobre su amigo, pero temió que Ana la escuchara. «Fue maderista», comentó en voz muy baja para hacer un resumen de las rarezas de Moncada. El extranjero sonrió ante la confidencia de doña Elvira y no supo qué decir. Mavi Sosa en las lecturas compartidas de esta historia que acompaña el recorrido de cada emisión de este ciclo radiofónico en su 17ª temporada. Seguimos compartiendo estas imágenes literarias en el desarrollo de nuestro viaje por América Latina y el Caribe. Juegan en esta oportunidad también en el equipo Juan Francisco Martínez Pería con su columna de historia, Paloma Carreira Griot con el cine. En esta oportunidad el colectivo de comunicación Voces Nuestras, con base en Costa Rica, será parte de los contenidos con reportes en voz propia, coberturas de movilizaciones, noticias y acciones en y desde América Central, más música de la patria grande siempre presente. Mi nombre, Pablo Daniel Ovín, en la conducción, en la producción periodística, en la invitación a seguirnos por las cerca de 50 radios que nos transmiten durante la semana y el fin de semana en distintos horarios, dependiendo de cada grilla de programación. Emisoras populares, comunitarias, campesinas, rurales, públicas y universitarias de toda la Argentina, de Chile, de Uruguay, de Bolivia y también en nuestro canal de YouTube, Al Carajo Radio. Allí nos pueden seguir, dejamos cada transmisión como archivo y hacemos la puesta al aire en vivo. X, Facebook, Instagram, en las redes sociales como Al Carajo Radio. Damos continuidad rápidamente con los primeros títulos en desarrollo en nuestro continente. Del Atlántico a los Andes, del cerro a la cordillera. Al Carajo. Las noticias de América.
En Colombia, Petro adelanta su despedida del gobierno para el 20 de julio con una gran convocatoria popular. El presidente saliente llamó a una movilización a nivel nacional con el propósito de defender las reformas sociales impulsadas en su gestión y contra las políticas anticipadas por quien será su sucesor, el presidente electo Abelardo de la Espriella. El llamamiento de Petro es a manifestarse en las plazas públicas del país una vez que concluyan los tradicionales desfiles de la fuerza pública por la conmemoración del Día de la Independencia. El jefe de Estado explicó que decidió no realizar su despedida el 6 o el 7 de agosto próximos, como está previsto en el cronograma de transición, porque esa será una fecha trágica para la historia del país, por lo que será el perfil del nuevo gobierno derechista. Entre otros anuncios de la Espriella, Gustavo Petro rechaza la derogación del Plan de Paz Total y la vuelta al combate abierto contra los ex guerrilleros plegados a la vida civil, la creación de una nueva fuerza pública de seguridad urbana, a la que califican como una herramienta para volver al paramilitarismo y a la represión, y el llamado a una negociación para el endeudamiento con organismos internacionales como el FMI. Al carajo. En Brasil, prorrogan el beneficio de prisión domiciliaria para Jair Bolsonaro. La Corte Suprema de Justicia decidió extender por tiempo indeterminado esa modalidad de detención del expresidente, de la que goza desde hace 3 meses por su situación de salud. La decisión fue dictada por el magistrado Alexandre de Moraes, quien fuera instructor del juicio en el que el líder ultraderechista fue condenado a 27 años y 3 meses de prisión por el intento de golpe de Estado contra Lula, ejecutado entre el 2022 y el 2023. El magistrado, que atendió una petición de la defensa, le había concedido el beneficio de la prisión domiciliaria a Bolsonaro el 24 de abril pasado por un plazo de 90 días para permitirle que se recuperara en condiciones ideales de una bronconeumonía por la que fue intervenido quirúrgicamente. La extensión del beneficio es, según la nueva resolución, porque el estado del condenado, de 71 años de edad, se agravó y presenta comorbilidades, según consta en un informe médico presentado ante el Supremo Tribunal. En su dictamen, el juez Moraes aclara que la continuidad de la domiciliaria será sin plazos fijados y por el periodo que sea necesario para su integral recuperación. Al carajo. En Ecuador, organizaciones sociales se movilizaron para pedir la revocatoria del mandato del presidente Daniel Noboa. La marcha se realizó en Quito, frente a la sede del Consejo Nacional Electoral, organismo que debe llevar adelante el desarrollo del proceso. Allí, los manifestantes exigieron la entrega de los formularios oficiales para iniciar la recolección de firmas para el llamado a un referéndum para que se decida por voto popular la continuidad o no del mandato del presidente y de su vice, María José Pinto. El pedido es por el supuesto incumplimiento de Noboa del plan de gobierno presentado ante el Parlamento y ante la sociedad. Entre otros puntos, señalan falta de acción en temas económicos, como el manejo de los combustibles, la escasez de medicamentos y por el deterioro general en las áreas de seguridad, empleo y economía. El abogado Washington Andrade Escobar, uno de los impulsores del proceso revocatorio, denuncia la existencia de un entorpecimiento intencional de los mecanismos previstos en la ley por parte del gobierno y también por parte del Consejo Nacional Electoral. El presidente, Mr. Daniel Noboa, a través de la Secretaría Jurídica de la Presidencia, contestó y se opuso expresamente a que se entreguen los formularios. Él ha realizado comentarios fuera de lugar, como que está pensando en la reelección, y ya sabemos que para que eso ocurra faltarían 3 años, de acuerdo a cómo están las cosas, salvo que él tenga entre sus planes decretar la muerte cruzada respecto de ello, ¿no? Pero hemos visto que con uñas y dientes se opone a que el pueblo se pronuncie, y evidentemente eso refleja un miedo, un terror al pronunciamiento popular en las urnas, ¿no? Porque ya sabemos, y ellos también, de que su nivel de aprobación está ya bordeando solamente el 20%, es decir, hay un 80% de desaprobación y estamos por llegar al 70% de personas que quieren la revocatoria. Porque ha cometido, y en su gobierno se han cometido, tantos actos de corrupción, de prepotencia, de abuso de poder, que a lo mejor él se aferra al poder ya como para seguir sosteniendo
ejerciendo todo este autoritarismo. Entonces implica que si él y su gobierno salen, obviamente tendrán que ser investigados y eventualmente juzgados por tantos atropellos y abusos que constituirían incluso delitos que se han cometido. Entonces obviamente tienen un pavor a dejar el poder y que el pueblo se pronuncie y que salgan de ahí, porque se terminarían de investigar varios casos de corrupción. De norte a sur, de este a oeste. Al carajo. Un viaje por el continente. Guajira para el recuerdo. La bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. Bestias fueron las hordas hitleristas, como bestias son los norteamericanos hoy, como bestias son los paracaidistas belgas, como bestias fueron los imperialistas franceses en Argelia. Porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres, la que la convierte en fieras sedientas de sangre que están dispuestas a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario, de un partidario de un régimen que haya caído bajo su bota o que luche por su libertad. Y la estatua que recuerda a Lumumba, hoy destruida pero mañana reconstruida, nos recuerda también en la historia trágica de ese mártir de la revolución del mundo, que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito, nada. Las luchas políticas, las luchas sociales de la región tienen su lugar. Al carajo. Situación de tiempo y de lugar de este capítulo 19 de la 17ª temporada de Al Carajo, que estamos transitando el mes de julio del año 2026. A este nuestro presente traemos los hechos de nuestra historia colectiva en la región. Abrimos la columna de Juan Francisco Martínez Pería, historiador, docente del Centro Cultural de la Cooperación de Buenos Aires, Argentina, en épocas de disgregación de los procesos de integración regional, recuperar antecedentes. Un hecho puntual, el Congreso de Panamá y la figura de Simón Bolívar en el proyecto integracionista e independentista de nuestra América, antecedente para el presente. Cronología, desarrollo y lectura política, con Juan Francisco Martínez Pería en Al Carajo. El Congreso de Panamá es un congreso que ocurrió de junio a julio en 1826, que después tuvo una continuidad en una ciudad de México que se llama Tacubaya, poco tiempo después, y que es fundamental como uno de los hitos iniciales del proyecto de integración regional. Siempre hemos insistido desde esta columna y desde este programa en general que nosotros tenemos que pensar en América Latina. Y esto es algo que lamentablemente no abunda ni en los medios de comunicación masivos, ni mucho menos en el sentido común de nuestros países, ni en los medios académicos, o sea, en los espacios más académicos, ¿no? Y siempre el proceso de independencia es un proceso que resulta atractivo o interesante de recuperar y de pensar, porque fue un momento donde con mucha claridad había un ideario americano, ¿no? Justamente Bolívar, que vos ya mencionabas, Pablo, que va a ser un poco el núcleo central también de lo que vamos a ir hablando, plantea, ¿no?, en uno de sus textos, la patria es América. En general, las figuras más preclaras tenían una mirada más latinoamericana o más americana, y sobre todo una mirada que no estaba centrada en nuestros países, porque nuestros países no existían. Cada uno de estos países surge a partir de la implosión del Imperio Español y después del proceso de independencia. En la medida que se va dando el proceso de revolución, cada ámbito, cada espacio va teniendo su propia lógica, pero lamentablemente los países que van a ir surgiendo por el fracaso de los proyectos de integración regional, ¿no?
Y acá me parece muy importante, antes de meternos más específicamente con el Congreso de Panamá, recordar a alguien que ya hemos hablado varias veces, que es una figura muy, muy importante, que es Francisco Miranda. Francisco Miranda, a quien le recomendamos a la audiencia que vean una película que se llama Miranda Regresa, o que lean, hay un libro de Miranda que se llama Palabras Esenciales, que es una compilación de textos fundamentales de Miranda. Miranda fue el precursor de la idea de independencia de América Latina y el precursor de la idea de unidad. Miranda lo que va a plantear desde la década del 80 y sobre todo la década del 90, que América debería independizarse, que Hispanoamérica debía independizarse y que debía independizarse como un solo país, ¿no? Al cual ese único país él lo llama Colombia, en homenaje, paradójicamente, a Colón, y desde constituir un solo país desde México, que no es el México de hoy, México era el doble. Entonces, Miranda tiene esta idea, un tanto, si se quiere, utópica en parte y en parte no, de que esta región se emancipe como un solo país. Y él entendía que ese único país debía tener una organización republicana, federal, y con dos presidentes a los cuales él denomina como incas, que no eran incas de verdad, se entiende que era más un nombre simbólico, no era un inca de verdad como sí llegó a postular en un momento Belgrano, sino algo más retórico. Pero ese proyecto fue un proyecto muy relevante, muy importante, y es el antecedente del ideario emancipatorio y de integración regional, o de unidad más bien regional, de la independencia. Independencia en la cual el propio Miranda jugó un rol muy destacado, particularmente en Venezuela, hasta que finalmente termina preso y muriendo en Cádiz en 1816. El continuador, digamos, en tensión, porque terminan los dos enfrentados, lamentablemente, trágicamente, de la ciudad de Miranda va a ser Bolívar, quien vos ya, Pablo, traía sobre la mesa, ¿no? Bolívar, la figura más importante del proceso de independencia latinoamericano, al cual lamentablemente tampoco homenajeamos. Creo que en toda América debería haber un día para homenajear el legado y la obra del Libertador. Sería sumamente importante reivindicar en toda América, más explícitamente y con mayor claridad, el legado del Libertador Bolívar, ¿no? Bolívar no solamente fue un gran líder político-militar, sino más que reflexionó sistemáticamente en la medida que iba llevando adelante su tarea y su gran gesta emancipatoria. Y particularmente hay un texto que es clave, que es el antecedente inmediato del Congreso de Panamá, que es la Carta de Jamaica. Vos, Pablo, siempre me planteás, bueno, ¿qué hay para leer? Lo primero que les diría es salir corriendo a buscar alguna antología, alguna biografía de Bolívar. Hay muchas, algunas mejores, otras peores. Recomiendo una que se llama Bolívar, Acción y Utopía del Hombre y las Dificultades, de Miguel Acosta Ainés, un autor venezolano, por ejemplo. Hay una compilación de textos que se llama Escritos Anticolonialistas de Bolívar, hecha por un poeta intelectual venezolano que se llama Carlos Pereira, que ahí pueden encontrar muchos de los textos de Bolívar fundamentales, ¿no? Y ahí, en 1815, septiembre de 1815, cuando Bolívar estaba en la peor, Bolívar se autodefinía como el hombre de las dificultades porque las pasó todas, ¿no? Quedó huérfano de muy chico, se le muere la esposa apenas se casa. Bueno, tiene muchas dificultades en su vida, a pesar de haber nacido en cuna de oro. Y siempre en el devenir de las batallas y en el devenir de su gesta política va a tener muchos sinsabores, ¿no? Y en 1815 estaba en la peor. Después de haber logrado la segunda independencia de Venezuela, termina esa república cayéndose y termina exiliado en Jamaica. Y él escribe un texto que en realidad lo que está buscando es el apoyo británico para la independencia de Venezuela y de América Latina. Y en el centro de ese texto, que es un texto relativamente breve, él plantea una discusión con la idea de unidad regional americana, y él dice, bueno, la patria es América, ¿no? Pero no podemos mantener eso como un solo país. Y hay motivos obvios para eso. Más allá de que nosotros soñamos con la unidad latinoamericana y siempre creemos en la idea de patria grande, lo cierto es que es muy grande la patria, digamos. Hay que también insistir en algo que es importante. Bolívar y amigos no pensaban en Brasil, pero aún así, de México a Tierra del Fuego, o si querés, incluso de México hasta Buenos Aires, hay una distancia muy grande. Y es una gran extensión territorial. Y es muy distinto a Estados Unidos, que cuando se unió efectivamente eran 13 colonias muy chiquitas. Está bien, no era un territorio muy grande. Entonces Bolívar dice, sí, sería hermoso unir toda América, la patria es América, etcétera, etcétera, pero lo que plantea es que eso no es realmente muy viable debido a las dificultades de extensión, las barreras geográficas, e incluso él también habla de diferencias, si se quiere, más culturales, ¿no? De los diferentes ámbitos regionales de América. Entonces lo que plantea Bolívar, en ese momento, que permitime el ejemplo o la metáfora, él lo plantea casi como una suerte de posteo de Facebook o de Instagram, ya no tiene ninguna capacidad ni poder de llevar esto adelante. Lo que él dice es, tendríamos que hacer un congreso en Panamá. Qué lindo sería hacer un congreso en Panamá, que es justo en el medio, para unificar nuestros países a partir de un gran congreso anfictiónico. Entonces Bolívar lo que piensa es que más o menos cada virreinato debería independizarse y después unirse en una confederación de estados muy sólida.
Nada que ver a lo que hoy es Mercosur, que obviamente está en la línea del integracionismo latinoamericanista, y mejor que exista Mercosur que no exista, pero no es lo que pensaba Bolívar, San Martín, Artigas, Monteagudo y Sucre, por ejemplo. Entonces él plantea eso en ese momento, un proyecto integracionista, un proyecto de unidad confederal, pero, como te decía recién, no tiene ningún poder real, estaba al horno, Bolívar estaba en las últimas. Hay una película que se llama Bolívar, el hombre de las dificultades, que narra justamente esta etapa, 1815-1816. Bueno, Bolívar, gracias a su exilio en Haití y el apoyo de Haití en 1806, logra llevar adelante el recomienzo a una contraofensiva. Haití lo apoya dándole tropas, dándole dinero, barcos y armas, ¿no? Bolívar logra hacer pie y volver a recomenzar la independencia en Venezuela, y termina, digamos, a partir de 1819 en adelante, creando lo que los historiadores y historiadoras conocen como la Gran Colombia, pero que en ese momento era Colombia secas, que incluye lo que actualmente es Venezuela, Ecuador, Colombia y Panamá. Un enorme país del cual Bolívar va a ser presidente. Y en la medida que Bolívar avanza hacia el sur y avanza toda su gran revolución, él va proponiendo realizar el Congreso de Panamá. Y acá hay una serie de cuestiones fundamentales, que es que él explícitamente plantea que de ese Congreso no deben participar Brasil, Estados Unidos y Haití. Él plantea esto en términos de una heterogeneidad histórico-cultural. Lo de Haití es lamentable, y de hecho Haití no va a participar del Congreso. En parte tiene algún sentido porque Haití tenía una trayectoria histórica distinta, como estaba diciendo Bolívar, en términos de que era otra historia cultural y política. Lo cierto es que Haití tuvo un rol muy destacado apoyando las independencias hispanoamericanas, y hubiera sido realmente muy satisfactorio su participación y muy justa. Historia de nuestra América en Al Carajo Radio, con Juan Francisco Martínez Pería, docente del Centro Cultural de la Cooperación de Buenos Aires, Argentina, y los procesos políticos de construcción de esta idea de unidad latinoamericana. En esta oportunidad, el Congreso de Panamá de 1826, Bolívar, la desconfianza hacia Estados Unidos y el veto a Haití, el territorio de la primera revolución de esclavizados del continente, en el movimiento de piezas en esa primera parte del siglo XIX americano. Haití no participa, no es tanto en todo caso culpa de Bolívar, se ha discutido eso y yo lo he discutido también, hasta qué punto fue culpa de Bolívar o no, pero en textos previos Bolívar había dicho que Haití no debería participar, aunque probablemente no tuvo una responsabilidad directa, pero sí claramente él decía que Brasil y Estados Unidos no debían participar. Ahora la cuestión es que a partir de 1822, 23, 24, 25 y 26, Bolívar va como convocando a ese congreso, mandando enviados y delegados, pero el congreso termina organizándose a partir del gobierno de Bogotá. El gobierno de Bogotá no era un gobierno que estuviera en manos directas de Bolívar, sino de su vicepresidente, Francisco de Paula de Santander, con el cual al principio tuvo muy buenas relaciones y fueron socios y lucharon juntos y fueron claves ambos en el proceso de independencia de lo que actualmente es Colombia, pero que ya para ese momento las relaciones se habían enfriado o incluso ya había una clara enemistad, que va a incrementarse en el tiempo y que de hecho Santander va a ser el líder de los círculos conspiradores en contra de Bolívar, ¿no? Entonces ese congreso termina ocurriendo en 1826, pero entre otras cosas se va a terminar invitando a Estados Unidos. En ese congreso va a participar Colombia, va a participar Perú, va a participar México, ¿no? Pero no va a terminar teniendo la dimensión americana que él había esperado, y también va a estar invitado Estados Unidos. ¿Y eso por qué es importante? Porque Estados Unidos se va a agarrar de esa invitación para tiempo después plantear que el pionero del proyecto panamericanista fue Bolívar. Las ideas de Miranda y de Bolívar claramente pueden ser vistas como pioneras de un proyecto anticolonial y un proyecto de unidad de la América española, y si querés, en un sentido un poco más amplio, la idea de unidad latinoamericana, modernizado, porque hoy por hoy siempre pensamos con la inclusión de Brasil desde ya y también del Caribe, ¿no? Aunque no era exactamente lo que yo pensaba en ese momento, pero ciertamente Bolívar estaba excluyendo a Estados Unidos. Y de hecho, algo que también es muy importante es cómo Bolívar tiene una imagen sustancialmente negativa de la política internacional de Estados Unidos, lo cual es bastante sorprendente porque Estados Unidos no era una potencia en ese momento, no era una potencia imperial, digamos, pero Bolívar ya prevé y ve con malos ojos muchas de las cosas que hace Estados Unidos. Y entonces esa invitación de Santander al Congreso de Panamá va a ser un falso muy en falso, y que va a terminar habilitando esta idea de el proyecto panamericanista como un proyecto de alguna manera en el cual el propio Bolívar había sido pionero. Cosa falsa de toda falsedad. Bolívar efectivamente habla de la patria es América, pero no se está refiriendo a Estados Unidos, y en el Congreso, como te decía antes, él explícitamente no quería que Estados Unidos estuviera presente.
Y ahí nosotros lo que tenemos es, por un lado, el nacimiento del proyecto de integración regional. También el Congreso tuvo una participación parcial. Lamentablemente, como te decía antes, también Haití, que pidió que lo invitaran, terminó siendo excluido. En esto hubo mayor responsabilidad de Santander y de su gobierno, el gobierno de Bogotá, pero tampoco hubo grandes logros. O sea, el Congreso de Panamá no logró concretar demasiadas cosas, pero sí quedó como elemento inicial de los congresos anfictiónicos que después se repitieron, ¿no? Durante el siglo XIX hubo distintos congresos, sobre todo cuando hubo ataques europeos en América, y queda, digamos, de alguna manera como un gran legado que tenemos que recuperar, ¿no? La gran tragedia justamente de nuestra independencia es que ese proyecto de integración regional fracasó y que nuestros países fueron desmembrados, o sea que la región fue desmembrada, ¿no? Fue desmembrada, ¿por qué? Por las élites coloniales, las élites neocoloniales, y también por el rol de los imperios, que lejos de, obviamente, buscar un gran país, lo que buscaron fueron pequeños países débiles y capaces de ser dominados. En ese sentido, el legado del Congreso de Panamá y el legado de la figura de Bolívar tiene una fuertísima vigencia hasta hoy. Sí, tampoco fue las Provincias Unidas del Río de la Plata, ¿no? Al Congreso del Panamá, lo que después sería Argentina. Y estaba la República Centroamericana, ¿no? Que era la alianza de los estados de Centroamérica. Sí, dos cosas son muy importantes. Estaba efectivamente en la República Centroamericana porque a partir de 1821 se conforma Centroamérica como una región independiente con todos los países de lo que actualmente es Centroamérica. En esa confederación no participa Panamá porque Panamá está dentro de Colombia. De hecho, hubo delegados de Guatemala, por ejemplo, que miraban con buenos ojos a Haití, ¿no? Pero más allá de eso, que a Estados Unidos le preocupaba mucho, Bolívar tuvo una muy mala imagen del Río de la Plata y particularmente de Rivadavia. De hecho, Bolívar casi te diría que no tenía ni ganas de que participara, porque la imagen que había del Río de la Plata y particularmente del gobierno porteño era muy negativa, como un gobierno muy poco interesado en los asuntos de la gesta revolucionaria. Recordemos que es Buenos Aires quien traiciona a San Martín, y uno de los grandes motivos por el cual San Martín termina exiliándose tiene que ver con ese rol de Rivadavia, al cual, como te decía antes, Bolívar tenía entre ceja y ceja. El Congreso de Panamá fue el 22 de junio de 1826, un enclave en la historia del pensamiento de unidad latinoamericana. Juan Francisco Martínez Pería lo trajo aquí al carajo. Buen recuerdo para la coyuntura de hoy, ¿no? Para seguir pensando ese mapa geopolítico de nuestra región. Sí, claramente es fundamental, ¿no? Recuperar, como te decía antes, este proyecto de integración latinoamericana, ¿no? Me parece absolutamente clave, tiene una vigencia enorme. Hay algo muy paradójico, que es que hoy por hoy sería más fácil integrarnos en términos de comunicación. Estamos haciendo un programa de radio que tiene una vocación y que llega por toda la región. Sí. Hoy una publicación de Facebook de Bolívar tendría mucho más fuerza que aquello de entonces. Exactamente, ¿no? Pero a la misma vez que ocurre eso, hay una paradoja, que es que falta una conciencia más latinoamericana, ¿no? En ese momento, esa conciencia de América era mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque había 300 años de historia de América, ¿no? Bajo el Imperio Español. Hoy por hoy eso no está, ¿no? Entonces lo que hay es una conciencia más argentina, una conciencia más chilena, más boliviana, y eso es algo que tenemos que recuperar, ¿no? Hay un libro de Horacio López sobre el tema de la anfictonía en América que recomiendo mucho. Horacio López, un gran amigo, que fue durante muchos años subdirector del Centro Cultural de Cooperación, donde yo trabajo, que escribió mucho sobre distintas novelas históricas y libros de investigación histórica sobre estos temas latinoamericanos. Tiene una novela histórica que se llama Guayaquil, ¿no? Donde habla justamente de la relación entre Bolívar y San Martín, pero tiene un libro sobre la anfictonía que vale mucho la pena recuperar para estos temas y que creo que incluso se encuentra online, así que lo recomendamos también para la audiencia. Fue la columna de Juan Francisco Martínez Pería, docente del Centro Cultural de la Cooperación de Buenos Aires, Argentina. Ahora, de la historia, escrita por vencedores y discutida por las revoluciones, en Al Carajo Radio volvemos a otra manera de contar. La literatura. Lectura de Mavi Sosa para el pasaje número 56 de Los Recuerdos del Porvenir, novela de la mexicana Elena Garro. Desde la ficción, la realidad de las luchas por la tierra y por la libertad de los pueblos. Con Madero empezaron nuestras desdichas, suspiró la viuda con perfidia. Sabía que una discusión reanimaría la conversación moribunda. En el principio de Francisco Rosas está Francisco Madero, sentenció Tomás Segovia.
La figura del general Rosas surgió en el centro oscuro del jardín y avanzó hasta el grupo olvidado en el corredor de doña Matilde. Él es el único que tiene derecho a la vida, se dijeron rencorosos y se sintieron atrapados en una red invisible que los dejaba sin dinero, sin amores, sin futuro. Es un tirano. ¿Qué le vas a decir al señor si él le vio los ojos? Desde que llegó a Ixtepec no ha hecho sino cometer crímenes y crímenes y crímenes. En la voz de Segovia había una ambigüedad. Casi parecía envidiar la suerte de Rosas, ocupado de ahorcar agraristas en lugar de sentarse en el corredor de una casa mediocre a decir palabras inútiles. Debe pasar momentos terribles, se dijo, sintiendo una emoción aguda. Los romanos tampoco tenían la concepción ridícula de la piedad, y menos frente a los vencidos. Y los indios son los vencidos. Mentalmente hizo con el pulgar la señal de la muerte, tal como la veía en los grabados de historia romana. Somos un pueblo de esclavos con unos cuantos patricios. Y se sentó en el palco de los patricios a la derecha de Francisco Rosas. Desde que asesinamos a Madero no tenemos sino una larga noche que expiar, exclamó Martín Moncada, siempre de espaldas al grupo. Al carajo. Al carajo. Identidad, música y cultura de América Rebelde. Un día todos los hombres se quedaron dormidos y los cercos de la tierra ardieron. Seguimos en Al carajo. Ya entramos al cine latinoamericano. Hola Palis. Palis Carreira Griot, nuestra guía por las películas de nuestro continente. ¿Qué tal? Hola Pablo y a todas las audiencias de Al Carajo. En esta oportunidad nos vamos con el cine para Colombia con Los Reyes del Mundo. Entonces vos cargas con los muchachos como si fueran hijos tuyos. Sí, obvio. Ellos son mi familia. Esta película es una ficción, una road trip dramática de la directora Laura Mora Ortega, que se estrenó en el 2022. Cuenta la vida de 5 chicos adolescentes que viven en las calles de Medellín, en Colombia. Estos 5 chicos no tienen ningún contacto con sus familias y entre ellos formaron un clan fraternal en el que se van abriendo camino en un mundo en el que quedan un poco fuera de la sociedad y se nota la marginalidad en la que viven. Definitivamente, los predios son suyos. Pero las cosas no son tan fáciles. Dentro de este clan, de esta hermandad que ellos forman, se defienden y plantean ideales como la amistad, la dignidad, pero también muestran su parte rebelde, la desobediencia y la resistencia hacia la sociedad. Estos 5 chicos llevan esa vida en Medellín, viviendo una vida muy diferente de la que viven otros chicos de esa misma edad, hasta que se enteran del terreno que uno de ellos heredó de una abuela que falleció. Esa abuela había sido expulsada violentamente por los paramilitares y por medio de un programa de restitución del gobierno colombiano le informan a este muchacho que lo puede recuperar. Y los cercos de la tierra ardieron. Y es en ese punto en donde Los Reyes del Mundo, esta película, empieza su road movie, cuando estos chicos abandonan la ciudad y empiezan a adentrarse en las profundidades del interior colombiano. Recorren muchos kilómetros, aproximadamente unos 400 kilómetros, algunas partes lo hacen a pie, algunas partes lo hacen haciendo dedo, gente que los va recogiendo por el camino. Un poco lo que se muestra en Los Reyes del Mundo es cómo estos chicos van buscando una dignidad que un poco por ahí se les ha negado, la sociedad les ha negado en Medellín. Pretenden, quieren, van a ver si yendo un poco para el interior a esta tierra prometida que tienen ahí, pueden recuperar y seguir su hermandad y seguir su clan. La banda de sonido de esta película colombiana que presenta Palis acá en Al Carajo es de la banda chilena Los Prisioneros. América Latina unida en esta producción. Los Reyes del Mundo es esta película colombiana del 2022 de la directora Laura Mora Ortega, que la pueden encontrar por todas las plataformas del mundo entero. 7:30 en la mañana, mi asiento toca la ventana. Estación central, segundo carro del ferrocarril que me llevará al sur.
La película, presentada por Pales Carreira Griot, aquí en Al Carajo, Los Reyes del Mundo, de Laura Mora, colombiana, del año 2022. Y la música, parte de la banda de sonido, fue de Los Prisioneros, de Chile. La canción Tren al Sur. Ni tratados de libre expoliación, ni tratados como incapaces. Al Carajo. El colectivo Voces Nuestras es una organización creada a finales de la década de los 80 en América Central por mujeres militantes de distintos países de la región, conformada como espacio de comunicación en defensa de los territorios en disputa, de los derechos humanos, de las mujeres, de las diversidades, de las juventudes, de los trabajadores, a través de campañas, producciones, acciones y coberturas periodísticas de distintos hechos importantes que ocurren y no tienen visibilidad en los medios corporativos tradicionales de cada uno de los países. En Al Carajo, a través de Voces Nuestras, compartimos reportes desde distintos lugares de Mesoamérica, del centro del continente. En esta oportunidad, Panamá, México y Honduras, en conexión. En Panamá, la información tiene que ver con la denuncia de los movimientos sociales sobre los retrocesos en los 2 años que abarca el gobierno del presidente José Raúl Mulino. Debilitamiento de derechos laborales, pérdida de soberanía, avance del extractivismo. Lo informa Dania Betsy Batista Guevara de Radio Temblor de Panamá a través de la red Voces Nuestras en Al Carajo. Mientras la Asamblea Nacional escogía su nueva junta directiva y el presidente José Raúl Mulino presentaba su segundo informe a la nación, organizaciones populares realizaron una marcha en la ciudad de Panamá para expresar su rechazo a la gestión gubernamental. Los manifestantes sostienen que durante estos 2 años de administración, el gobierno ha privilegiado los intereses de los grandes grupos económicos por encima de las necesidades de la población. Entre las principales críticas señalaron la represión de las protestas sociales, la destitución de docentes, la persecución de dirigentes sindicales y las denuncias de violaciones a los derechos humanos registradas durante las movilizaciones del año pasado. También cuestionaron la intención de reabrir el debate sobre la minería metálica, pese al fallo de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia de 2023, así como la reforma a la Caja del Seguro Social y las políticas que afectan a los trabajadores, jubilados y comunidades. Las organizaciones expresaron además su preocupación por la creciente influencia de Estados Unidos en asuntos considerados estratégicos para el país y reiteraron la necesidad de defender la soberanía nacional. Escuchemos las declaraciones de Richard Morales, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Panamá, economista político. El discurso del presidente Mulino en la elección de la nueva directiva de la Asamblea fue un desperdicio de tiempo. Se dedicó a repetir las mismas promesas que lleva 2 años haciendo. Promesas que se enfocan en lo que ha sido el mayor fracaso de su gestión, en que se han empeorado las condiciones de vida de las grandes mayorías. El aumento del desempleo, el aumento del costo de la canasta básica, el deterioro de los servicios públicos. En eso se enfoca este nuevo Panamá para ti, que es el nuevo plan, pero un plan que presenta sin estrategia real y no puede tener estrategia porque el único saldo de sus 2 años ha sido trabajar para el sector empresarial y él mismo lo definió como un gobierno del empresariado y lo vemos con la ley 462 que privatiza la Caja del Seguro Social y lo vemos con la ley de sustancia económica y con su intención de reabrir la mina, que no se atrevió a decir de frente que ya tiene la intención de hacerlo. De lo que sí se ufanó es de que es un gobierno que vino a poner orden y ese orden lo que ha significado es represión y persecución política, porque el único saldo real de este gobierno es 2 años de represión y persecución a los movimientos sociales, a los sindicatos, a los estudiantes, a los sectores campesinos, indígenas, a todos aquellos que han manifestado su descontento con un gobierno que ha sido un absoluto fracaso. Y para colmo es un gobierno que baja línea para aprobar o para elegir una presidenta de la Asamblea Legislativa que está vinculada al narco. Ahí vemos el total cinismo
cinismo de un gobierno que dice estar atacando el crimen organizado, pero que a la vez es cómplice de la penetración de este en los órganos de gobierno. Estamos ante un gobierno que ha fracasado, que no le queda de otra que seguir prometiendo, que se da golpes de pecho de la represión y que es un absoluto retroceso. Y por eso este discurso de la Asamblea recibió como respuesta de la población en general la indiferencia, porque saben que nada va a cambiar, porque nada está cambiando. Para los sectores movilizados, el balance de estos 2 años de gobierno refleja un creciente distanciamiento entre las decisiones oficiales y las demandas de amplios sectores de la población. En ese contexto, consideran que la organización social y la participación ciudadana seguirán siendo fundamentales para la defensa de los derechos, la soberanía y la justicia social en Panamá. Desde Panamá, soy Dania Betsy Batista Guevara, Radio Temblor Internacional para el informativo Voces Nuestras. Al carajo. Una crónica de la región. Ahora llegamos con la información hasta México. Un informe de Radio Teocelo del estado de Veracruz sobre la actualidad del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, que entra en etapa de revisión en medio de una política de la Casa Blanca de aplicación de aranceles y de presión económica y de amenaza militar también a distintos gobiernos de los países de la región. Informa la cronista Reina Melchor Rivas. El gobierno de Donald Trump decidió no ratificar el tratado entre México, Canadá y Estados Unidos, el llamado TECMEC, a 16 años, mismo que se esperaba fuera hasta el año 2042. Sin embargo, solo queda vigente hasta el año 2036, como estaba programado, y se hará una revisión anual. Así lo informó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Durante la conferencia aseguró que no es el peor escenario, ya que existía la posibilidad de que Donald Trump acelerara el acuerdo y estipulara cláusulas de salida con una desintegración total en 6 meses. Estados Unidos no está de acuerdo en que extender el tratado del 2036 al 2042. El tratado queda vigente de aquí a 2036, como está programado, y haremos una revisión anual. Asimismo, nos dieron a conocer otra cosa muy importante. El día 20 de julio vamos a recibir a la delegación de los Estados Unidos, pues ahora sí, para realizar la primera revisión del tratado. ¿Por qué? Porque otro de los objetivos estipulados de esta reunión es cualquiera de los caminos que tomes, uno u otro que acabo de explicar, se inicia la revisión formal, ahora sí, que corresponde al Tratado de Libre Comercio entre nuestros países. Nosotros recibiremos el 20 de julio al equipo de los Estados Unidos y estableceremos pues cuáles son los puntos que ya avanzamos, que ya resolvimos, qué es lo que planteamos como qué podría ser este proceso cada año, cómo se podría hacer, qué pensamos nosotros que tenga sus fechas, y el alcance, cómo se determinaría. Pues ya desahogamos muchos temas. Vamos a tratar de ponernos de acuerdo en objetivos y acciones para resolver las preocupaciones de cada una de las partes, particularmente las que acabo de mencionar entre Estados Unidos y México. Por ejemplo, a México, ¿qué le preocuparía? Pues la reducción de los aranceles que nos fueron impuestos el año pasado, con apego a un artículo muy famoso, 232, que no es parte del tratado, sino más bien es una decisión del presidente de Estados Unidos. Y vamos a mantener, México guarde dentro del nuevo esquema comercial que Estados Unidos está promoviendo. Recuerden que Estados Unidos está modificando su relación comercial con todos los países que tienen relación comercial con Estados Unidos al mismo tiempo. Y el objetivo de nosotros, principal, que es la instrucción que tenemos de la presidenta, es que la posición de México respecto al conjunto de países que comercian con Estados Unidos sea la mejor. Hoy lo es, sí. El tratado que tenemos y la relación comercial que tenemos con Estados Unidos, si ustedes comparan a México con el resto del mundo, tenemos uno de los aranceles efectivos más bajos y más del 80% de lo que exportamos a Estados Unidos no paga arancel. Eso no se ha modificado, no pensamos ni esperamos que se modifique. Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó que el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá llegara a su fin dentro de 10 años. Con las revisiones anuales puede llegar a extenderse. Reportó desde Radio Teocelo en Veracruz, México, Reina Melchor Rivas. Al carajo. Una mirada al sur desde el sur. Y en Honduras interponen un pedido de medida cautelar contra la llamada Ley de Protección al Sector Agroindustrial, normativa llevada adelante por el nuevo gobierno derechista del presidente Nasri Asfura, que denuncian favorece de manera desmedida y arbitraria al empresariado rural
y a los terratenientes y criminaliza a las familias campesinas. Desde Radio Progreso de Tegucigalpa, la capital hondureña, informa el periodista Pablo Martínez. Organizaciones sociales articuladas presentaron un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia. Dicha acción es en contra de la Ley para el Fortalecimiento y Protección al Sector Agroindustrial, Proyecto de Energía, Turismo y Ganadería. Sin embargo, es una segunda acción, ya que con anterioridad se había interpuesto un habeas corpus preventivo. Aunque el actuar del Poder Judicial ha sido nulo, pese a lo que supone cada acción presentada, para el abogado Edith Tábora, cada omisión del sector justicia supone una responsabilidad para el Estado de Honduras. Estas acciones, en caso de que el Poder Judicial no las vaya resolviendo, no las vaya atendiendo, implica responsabilidad. Primero, como una responsabilidad internacional del Estado, ¿verdad? Al no garantizar la protección judicial a los pueblos, a las comunidades, a las personas campesinas, indígenas y otras personas de organizaciones que se suman para hacerle frente a esta ley. Pero en segundo lugar, también hay responsabilidad de los funcionarios públicos que no atienden las garantías judiciales. ¿Pero qué significa esta ley? Christopher Castillo, coordinador de ARCA, explica que tiene varios elementos, no solo evidencia a favor de quién funciona el aparato judicial, sino que incrementa el riesgo para los defensores y defensoras del ambiente, se criminaliza la protesta social y que la normativa abarca actividades energéticas, actividades de las sedes, petroleras, entre otras. Existe un sistema de justicia funcional en el país, y esto se ha dicho porque se practica, ¿verdad?, la violencia judicial contra las personas. Primero, que ese sistema está diseñado, digamos, para evitar que todas las iniciativas de los pueblos tengan fruto, ¿verdad?, en estas oficinas, en estas paredes. Lo segundo es que hay un contexto de riesgo de asesinato, de persecución y criminalización muy grave, casi sin precedentes, contra personas que defendemos la tierra, el territorio y sobre todo quienes producen el alimento. Ante este escenario, las comunidades, sectores sociales y organizados deben articularse y promover acciones constantes para el rechazo de la ley que, junto a otras normativas, no solo vulneran garantías constitucionales, sino que blindan los derechos de los empresarios por sobre la vida humana. Y eso debe de frenarse, destaca la abogada Juana Esquivel, del Comité de Defensa Municipal de Tocoa. ¿Hasta cuándo? Hasta que esa ley se derogue, hasta que esa ley salga y no sea parte de la normativa que atenta, una de esas tantas normativas que atenta contra la vida de las comunidades y los pueblos. Así que, compañeras y compañeros, sigamos sumándonos, sigamos organizándonos. El camino ya fue definido y la convocatoria a movilización nacional y permanente se ha hecho. Ronnie Castillo de Ofranet señala que se harán acciones de protesta y plantones. Nos declaramos en movilización permanente y llamamos a paro nacional, a protestas, a tomas, a plantones, hasta que esta ley sea derogada, hasta que esa ley la puedan sacar de circulación y no sea aplicable. Por eso hemos llamado al presidente, al ministro de Seguridad, al director de Policía, para que no aplique una ley ilegal, una ley inconstitucional, una ley contra la convención, una ley inconvencional. Con la acción interpuesta, le piden a la sala que el amparo sea otorgado y se ordene a las autoridades de gobierno no desarrollar desalojos ilegales y sin fundamento y se abstengan de reprimir y usar la violencia contra la gente de las comunidades. Pablo Martínez. De norte a sur, de este a oeste. Al carajo. Un viaje por el continente. Los reportes informativos en voz propia desde los territorios en Al Carajo. Pablo Martínez de Radio Progreso, Honduras. Reina Melchor Rivas de Radio Teocelo de Veracruz, México. Dana Betsy Batista Guevara de Radio Temblor de Panamá. Pasaron en el aire de Al Carajo con la información a través del colectivo Voces Nuestras, que cubre las luchas y las militancias en América Central. vocesnuestras.org, el portal para visitar más noticias desde cualquier lugar. Acá en Al Carajo Radio socializamos a través de las voces de los compañeros y compañeras desde cada uno de los países para todo el continente. Elena Garro, Los recuerdos del porvenir. ¿Acaso Madero no había sido un traidor a su clase? Pertenecía a una familia criolla y rica, y sin embargo encabezó la rebelión de los indios. Su muerte no solo era justa, sino necesaria. Él era el culpable de la anarquía que había caído sobre el país.
Los años de guerra civil que siguieron a su muerte habían sido atroces para los mestizos que sufrieron a las hordas de indios peleando por unos derechos y unas tierras que no les pertenecían. Hubo un momento, cuando Venustiano Carranza traicionó a la revolución triunfante y tomó el poder, en que las clases adineradas tuvieron un alivio. Después, con el asesinato de Emiliano Zapata, de Francisco Villa y de Felipe Ángeles, se sintieron seguras. Pero los generales traidores a la revolución instalaron un gobierno tiránico y voraz que solo compartía las riquezas y los privilegios con sus antiguos enemigos y cómplices en la traición, los grandes terratenientes del porfirismo. Martín, ¿cómo vas a hablar así? ¿Crees sinceramente que nos merecemos a Rosas? Doña Elvira Montúfar estaba avergonzada de las palabras de su amigo. No solo a Rosas, sino a Rodolfito Goríbar y a sus matones tabasqueños. Los demás callaron. En verdad, estaban asombrados de la amistad sangrienta entre los porfiristas católicos y los revolucionarios ateos. Los unía la voracidad y el origen vergonzoso del mestizo. Entre los dos habían inaugurado una era bárbara y sin precedente en mi memoria. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Fue el pasaje número 57 de Los Recuerdos del Porvenir, la novela de la mexicana Elena Garro, libro de cabecera. Como saben, quienes escuchan este programa, recorremos sus páginas durante todo este 2026 como paréntesis o como conector, en realidad, desde la literatura a las noticias, a la historia, a la política, a la cultura. Estamos terminando el programa número 19 de esta 17ª temporada. Despedida hasta nuestro próximo episodio. Mavi Sosa estuvo en las lecturas, Juan Francisco Martínez Pería en la columna de historia, Paloma Carreira Griot en el segmento de cine. Reiteramos cita y agradecimiento al Centro de Comunicación Educativa Voces Nuestras, con los contactos y la información en América Central, vocesnuestras.org. También estuvimos con agenda propia por Brasil, por Colombia, donde se viene el cambio de gobierno, y por Ecuador. Mi nombre, Pablo Daniel Ovín, en la conducción, en las noticias y en la producción periodística. Nos reencontramos en nuestro próximo capítulo, a la brevedad, sonando en el aire comunitario latinoamericano. Será hasta nuestro próximo capítulo. Alca, 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 alca. Vienes quemando la brisa, comandante, con soles de primavera, comandante, para plantar la bandera, comandante, con la luz de tu sonrisa, tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia.